Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un minuto antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información económica, obviamente también mucha repercusión política, porque hoy el juez Tomás Griesa, el juez de Nueva York, que falló en favor de los fondos buitre, declaró a la Argentina en desacato, al gobierno argentino, a la presidenta de la Nación, en desacato ante la Corte de Nueva York. Algo que todos los analistas están empezando a revisar un poquito la legislación norteamericana y ver el derecho internacional, porque no hay antecedentes en un caso económico tan relevante como este, que un juez norteamericano, un juez distrital de Nueva York, declare en desacato a un país. Pero evidentemente el gobierno sintió el impacto, porque desde temprano ya había salido la Cancillería a decir que era inconcebible, a través de Héctor Timerman, el canciller, inconcebible la posibilidad de que el juez Griesa declare en desacato a la Argentina. Bueno, finalmente Griesa lo hizo a pedido de los fondos buitre, que hace rato le vienen pidiendo al juez esta medida judicial, que el juez venía denegando hasta que finalmente la impuso. En un ratito vamos a tratar de analizar qué significa esto desde el punto de vista del impacto en la economía, qué impacto puede tener desde el punto de vista financiero, si agrava un poco más las cosas, si es mucho más de lo mismo de lo que vimos ya en los últimos 3 meses, y lo que yo siempre digo, ¿no? También analizar cuáles son los fundamentos de la economía argentina y por qué estamos como estamos. Y esto tiene que ver con el juez Griesa, que además, bueno, anda con algunos problemitas de salud, como podrán verlo, tiene 80 y pico de años, un hombre muy mayor, y es difícil pensar que toda una economía de un país que tiene 500.000 millones de dólares o más o menos esa magnitud de PBI dependa de el señor Griesa, de si llega o no en su auto al juzgado de Nueva York Griesa, con todas las dificultades que tiene para movilizarse. Bueno, evidentemente los problemas económicos pasan por otro lado, no se circunscriben a Griesa, pero que Griesa está complicando un poquito más las cosas para la Argentina, no hay duda. En un ratito vamos a hablar con Alfonso Pratgay. ¿Qué significa esto del desacato? ¿Qué implicancia puede tener? Se hablaba de que los buitres querían imponerle una multa al Estado argentino que podía ir de 200 a 300 millones de dólares por año. Me parece que esa discusión hoy es menor en términos de lo que significa desde el punto de vista económico todo lo que está sucediendo con los buitres y con el fallo de Griesa. Pero bueno, un ratito vamos a hablarlo con Alfonso Pratgay. También está en nuestros estudios Agustín Datelis, de la Gran Macro, y el gerente general del Banco Ciudad, un hombre de confianza en términos económicos de Mauricio Macri, Hernán Lacunza. A ver, Diego, la discusión hoy pasa, y un ratito vamos a ver qué está pasando con algunos números de la Argentina, si es que se devalúa en la Argentina porque sube el dólar o porque lo que está perdiendo valor aceleradamente es el peso. Y esto viene ocurriendo no desde hace 3 meses, hace 1 año, hace 2 años que pusieron el cepo, sino que desde el 2007 se viene devaluando aceleradamente los pesitos que tenemos en el bolsillo, más allá de que en los últimos tiempos además sube el dólar. Pero más allá de esa discusión, ahora la vamos a analizar en detalle. Bueno, el tema del desacato que impuso hoy Griesa para la Argentina, para el gobierno es un desafío político muy grande. Y de hecho el gobierno salió con todo contra Barack Obama, contra Estados Unidos, diciendo que la responsabilidad acá del desacato de este accionar del juez Griesa es del gobierno norteamericano, sí, de Barack Obama. En línea un poco con lo que planteó la presidenta la semana pasada en la Asamblea ante la ONU, ese discurso donde, por supuesto, criticó a los fondos buitres y criticó al juez Griesa, pero apuntó sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Cualquiera de los poderes del Estado, finalmente el responsable es el gobierno de Estados Unidos, dijo en ese momento la presidenta, y hoy el comunicado de Cancillería de hace un ratito, más o menos, unos minutos nada más atrás, repite un poco esos términos, habla del juez municipal, Tomás Griesa. Por supuesto le quita identidad, pero aparte dice que el responsable finalmente de todo esto, incluso de las decisiones de la justicia norteamericana, es el gobierno de Norteamérica. Sí, lo que dice el gobierno, básicamente, vamos a discutir todo esto en una corte internacional. Este es un problema entre el Estado argentino y el Estado norteamericano. Vamos a discutir esto a una corte internacional como la Haya, bueno, plantear esto en Naciones Unidas, cosa que Estados Unidos ni se molesta en contestar. Digamos, pues la verdad que la capacidad de daño de la Argentina en el concierto internacional es nimia, es trivial, no existe.
no existe tampoco desde el punto de vista de los fondos buitre y toda esta discusión. Es decir, el sistema financiero internacional hoy está, si se quiere, blindado ante los fondos buitre, y la discusión con la Argentina es sí un problema grave para la Argentina, desde mi punto de vista, mayor del que debería ser. Argentina debería tener hoy otra solidez económica y financiera, no para estar discutiendo con este fondo Elliott o con el juez municipal Griesa la suerte del futuro económico de la Argentina. Pero bueno, así están las cosas, y el gobierno, ahí está la discusión. Me parece que, más allá del impacto que este tema del desacato pueda tener mañana, o si el dólar o los títulos públicos de la Argentina, o la posibilidad de salir a buscar fondos y demás, el gran interrogante que todos se hacen por estas horas es cómo va a reaccionar Cristina. Si Cristina aprovecha este tema del desacato de Griesa para salir con una andanada feroz contra el gobierno norteamericano, detrás de quién cree Cristina que está el juez Griesa, porque hace un poco una evaluación de lo que pasa también en la Argentina con los jueces. Dice, así como con los jueces no hay un juez que no tenga un padrino político detrás, uno no hay en la Argentina, bueno, también hace la misma evaluación con el juez Griesa, y es probable que eso sea, pero es difícil pensarlo en este caso, cuando del otro lado del mostrador, de un lado están este agente económico muy poderoso que son los fondos buitre, pero del otro lado está Wall Street, del otro lado están los bancos más importantes del mundo queriendo manducarse a estos buitres, sacarlos del escenario para volver a hacer negocio financiero de los grandes con la Argentina. Entonces, a veces es difícil, no es tan lineal el asunto. Pero bueno, desde el punto de vista político, a Cristina esto le calza y es el gran interrogante. ¿Cómo sale mañana Cristina? Así como la semana pasada nos peleamos con Estados Unidos, pero también con Alemania. ¿Cómo sale mañana Cristina contra el gobierno de los Estados Unidos? Sí, por un lado también, ¿cuál es el plan del gobierno para cerrar este conflicto con los fondos buitres a partir de enero? Si lo van a hacer, si no, si va a haber un buitre bueno, como salió en algún medio, que pueda comprar esa deuda. Bueno, hay una estrategia que el gobierno está pensando en este momento, no la hay. Y por otro lado, lo político, ¿no? Si hay un recambio de gabinete, como también se viene rumoreando, y como hasta le preguntan al jefe de gabinete, o habla la propia familia del jefe de gabinete, de que ya está todo preparado para que Capitanich se vaya, que ¿no? Ya Capitanich está fuera del gobierno. Eso es lo que se discute por estas horas. Y la pregunta que muchos se hacen es si este cambio de gabinete es para oxigenar al gobierno, para darle de alguna manera la posibilidad de encontrar algún aire político e incluso un rumbo económico, o si el que va por todo y todos y todas es Axel Kicillof, el ministro de Economía, para profundizar el actual rumbo político, y en todo caso aquellos que se vislumbraban como los que podían encauzar la situación económica o política del gobierno son los que están en retroceso. Básicamente Capitanich, el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, que hoy tuvo que hacer malabares vendiendo 50 millones de dólares para tratar de contener lo que es la suba del dólar fuga, un dólar al cual acceden empresas, que hoy estuvo en los 15 pesos y que marcó un salto muy muy importante. Bueno, y Kicillof muy fuerte en esa discusión sobre el recambio inminente del Gabinete Nacional, Diego. Sí, Kicillof ya es desde hace un tiempo el funcionario más importante del gobierno, lo ves en las decisiones que se toman todos los días, lo ves en el trato que Cristina le da, incluso en cualquier conferencia de prensa, en actos en Casa Rosada. El tema es si va a haber algún otro funcionario que siga ejerciendo algún tipo de contrapeso, como puede ser Fábrega o como podía ser Capitanich, o si va a ser Kicillof directamente el próximo jefe de gabinete, como algunos están especulando. Si va a dejar en el Ministerio de Economía a un funcionario importante de su riñón, que es Emanuel Agis, o si se va a quedar en el Ministerio de Economía y van a buscar en el gobierno a otro reemplazante de Capitanich. Se habla de Uribarri, que en su momento no quiso asumir. Es decir, hoy la jefatura de gabinete, después de ver la experiencia de Capitanich, que tenía un capital político, había sido gobernador 2 veces en el Chaco, por capital político propio, después de ver esta experiencia, nadie quiere ser el jefe de gabinete, salvo Kicillof, que está a full acaparando todas las áreas de gobierno y puede dejar un alfil en el Ministerio de Economía. Este señor, Emanuel Álvarez Agis, es quien formuló el presupuesto 2015, que dice que este año la inflación va a ser del 21,3% este año, es decir, que volvieron a truchar los números del INDEC, que ellos mismos habían tratado de arreglar a principio de año para negociar con el FMI y con el Club de París. Pero bueno, así son las cosas. Le tocó estar la semana pasada, fue a defender el presupuesto al Congreso.
Otros piensan, bueno, en el marco de un relanzamiento del gobierno, puede ser una figura Julián Domínguez, cercano al Papa Francisco, puede ser el jefe de gabinete y un eventual candidato del gobierno o de un sector del gobierno con el apoyo de Cristina. Bueno, son todas especulaciones que tampoco queda mucho tiempo para saber si la presidenta piensa en un relanzamiento. De Capitanich ya se habla de una fecha, hasta que vuelve el 17 de octubre a gobernar Chaco, o que vuelve o que se va de la jefatura de gabinete. Vamos a ver si el gobernador de Chaco lo deja entrar ahí a la provincia. Por eso hay muchos problemas ahí. No es tan fácil. Ahora, bueno, ese interrogante me parece que le mete más incertidumbre hoy a la economía. Es decir, un Kicillof más fortalecido y Capitanich, Fábrega y hasta el propio Devido debilitado. Basta ver los editorialistas del ultrakirchnerismo, las cosas que han escrito el fin de semana sobre Fábrega, el presidente del Banco Central. Ahora resulta que Fábrega, que trata con dos instrumentos en el Banco Central para ver cómo hace contener el dólar paralelo, que verdaderamente no puede hacerlo, cómo hace para no vender reserva y encima no subir las tasas de interés, con 2-3 instrumentos que los tiene como si fueran el martillo y el destornillador, con lo que puede. Ahora resulta que todo el problema económico recae en el presidente del Banco Central, Fábrega, que por otro lado además va a fundir la maquinita de imprimir pesos en lo que queda de acá a fin de año. 100.000 millones de pesos va a imprimir, que ha impreso todos los billetes que le reclamó Kicillof para el modelo nacional y popular. Pero ahora resulta que el problema de la economía es el presidente del Banco Central, si uno lee los argumentos de algunos editorialistas del ultrakirchnerismo el fin de semana. Bueno, hay diferencias, por supuesto, entre Kicillof y Fábrega, están muy claras, pero además también hay susceptibilidades, porque Fábrega habla más con otros editorialistas que con los editorialistas de los diarios oficiales, y bueno, eso también repercute a la hora de leer los diarios del fin de semana. Bueno, el otro interrogante que da vuelta es, ¿y si Kicillof tiene un plan secreto? ¿Y si todo esto que está ocurriendo es simplemente para la tribuna, y pese al desacato de Griesa, a que todo parece que sigue profundizando la recesión, Kicillof nos sorprende y hace una movida audaz, una movida sorpresiva que da vuelta a la taba de la economía? Mira el informe. La escalada del dólar blue y la brecha del 85% con el mercado oficial terminaron de definir el plan de Axel Kicillof. El ministro de Economía entiende que no tendrá otra opción que llegar a un acuerdo con los fondos buitre cuando expire la cláusula Rufo en enero de 2015. La Casa Rosada busca la forma de que algún buitre bueno le compre el juicio al fondo de Paul Singer, NML Elliott. Economía estima que pagarle al 7% de los bonistas que tiene sentencia a favor implicaría unos 15.000 millones de dólares. La presidenta sabe que tiene que cambiar si pretende irse del poder con imagen positiva. El gobierno parece haber descartado dos opciones: lanzar una nueva mega devaluación como la de enero y pagar con reservas los 12.000 millones de dólares que vencen en 2015. La intención es dejar de lado esa receta. Por eso ya se analiza abrir un canje voluntario para los tenedores de Boden 2015. La administración Kirchner apuesta todo al plan de Kicillof. Sostiene que un acuerdo con los holdouts abrirá un veranito económico que le permitirá llegar con más aire a las presidenciales. Mientras avanza con su estrategia para acceder a dólares frescos cuanto antes, la presidenta también estudia cambios en el gabinete. Hasta el ministro coordinador, Jorge Capitanich, da por hecho que en poco tiempo volverá a su provincia. ¿Con qué figuras piensa relanzar Cristina su gobierno de cara al último año de mandato? Bueno, ya está con nosotros Alfonso Pratgay. Un ratito vamos a hablar con Agustín Datelis y con Hernán Lacunza. Gracias por venir, Alfonso. A vos, Maxi. Bueno, a ver, ¿cuál es su evaluación de esto que ha ocurrido? Griesa declarando en desacato a Cristina. No tenemos antecedentes realmente de un país en desacato de la justicia de otro país. Así que es difícil prever lo que va a pasar. Seguro que es mejor no estar en desacato que estar. Eso es bastante lógico decirlo. La otra cosa que hay para decir es que cuando uno mira los fundamentos de la decisión de Griesa hoy, evidentemente a Griesa no le gustó la ley que se acaba de aprobar, ¿no? Esa ley, nosotros lo hemos dicho más de una vez, esa ley no sirve para nada más que para sostener el relato. ¿Por qué? Porque mañana le van a depositar al Banco Nación los fondos que el Banco Nación no va a poder girarle a los bonistas. Ahora, el gobierno va a poder decir: no se preocupen, yo pagué, yo no estoy en default, ¿no? Entonces, al final termina todo circunscripto al relato que además es un doble relato. Si vos mirás, Maxi, las cosas que dijo el abogado de Argentina hoy, alguien en algún momento se va a preguntar
cuál fue la responsabilidad de los abogados de Argentina en los últimos 12 años en este entuerto. El abogado de Argentina le explicaba hoy a Griesa, no, mire, en realidad nosotros no estamos en desacato porque no violamos la cláusula pari passu y no la violamos porque el dinero no llegó a los bonistas. Entonces, un discurso en el juzgado de Nueva York, no pagamos. Otro discurso acá en Argentina, sí pagamos y para seguir pagando cambio la ley es la que provocó, entre otras cosas, la decisión de Griesa de hoy, ¿no? Sí, y en este contexto, por suerte, por ahora no estamos pagando, porque si hubiésemos pagado el vencimiento de hace 2 meses y estos vencimientos, tendríamos $1.000 millones menos en la reserva del Banco Central. Digo entre comillas, porque en realidad esos dólares todavía están en la reserva del Banco Central, los dólares que tendrían que ir a los acreedores, a los bonistas. Sí, los 40.000 que se le fueron sacando al Banco Central para el verso del desendeudamiento, ¿no? O sea, yo creo que lo que estamos viendo es el desenlace final de una mala estrategia de negociación de la deuda desde el primer día. Yo esto lo he dicho varias veces acá. Argentina pagó de más porque con el cupón del PBI devolvió la quita que dijo haber tenido y no obtuvo lo que habitualmente se tiene en una renegociación, que es el acceso al mercado. A ver, la pregunta es, ¿cómo sigue la película? Más allá del desacato, ¿no? Más allá de que si Griesa impone o no impone una multa a la Argentina, después todo se va a negociar, digamos. Y la pregunta que muchos se hacen es si el propio Kicillof no va a negociar todo en un paquete a partir de enero cuando venza la cláusula Rufo. Ahora, supongamos que Kicillof quiere negociar, como dice, en privado, yo necesito llegar a enero y en enero esto lo resuelvo, voy a ver si negocio con todos los holdouts, no solamente con los buitres. Hasta enero, ¿hay posibilidades de llegar con las reservas actuales del Banco Central? ¿En qué condiciones? Es decir, el Banco Central está haciendo malabares. Hoy le echan toda la responsabilidad a Fábrega, pero la verdad está pisando las importaciones cuando le reclaman a algunos importadores, cuando eso genera mucho ruido en la economía, levanta el cepo de los importadores y eso le hace caer la reserva, como ocurrió en el día de hoy. La va piloteando, va tratando de llevar seguramente más restricciones para la compra de dólares ahorro. Eso se ve venir, porque este mes van a ser 380 millones de dólares, récord de venta de dólares autorizado por la FIPA a sectores de clase media. ¿Cómo se llega a fin de año? A fin de año se llega, pero acá el problema es que toda esta discusión con los buitres, que el gobierno interpreta que le da algún rédito político, es una gran cortina de humo, porque detrás de la discusión con los buitres, que es acerca de 1.600 millones de dólares, vos decías hace un rato, la economía argentina tiene 500.000 millones de dólares, bueno, es un poco menos, ¿no? Con este nivel de tipo de cambio. Pero estamos discutiendo, nos estamos ahogando en un vaso de agua, efectivamente, y los que se están ahogando adentro del vaso de agua son los que pierden su empleo, son las industrias que están teniendo que suspender trabajadores y operarios, son los que no están invirtiendo porque no saben qué es lo que va a pasar, son la gran mayoría de argentinos que todos los días tienen que pagar más caro lo que compran porque la inflación sube. Ustedes mostraron recién el poder de compra de un billete de 100. Nosotros hacemos el cálculo hace 10 años, cuando nosotros nos fuimos del Banco Central. Vos ibas con un billete de 100 pesos y te llevabas, en una panadería cualquiera, te llevabas 50 kilos de pan. O sea, salías, no te alcanzaban las 2 manos para llevarte todo el pan que te llevas. Hoy te dan una bolsita con 4 kilos, si tenés suerte, si conseguís un buen precio, ¿no? Sí, después lo voy a explicar mejor, pero es la inflación lo que devalúa el billete. El billete de 100 en el año 2007, hoy vale 22 pesos. Es decir, si lo comparás lo que valía en el 2004... Hoy es un quinto de lo que era el billete de 100 el 2007. Esta es la devaluación de la moneda. Esta es la caída, la devaluación de la moneda, ¿no? De 100 a 22 pesitos, lo que era un billete de 100 en el 2007, ¿no? Esa es la inflación en el medio, más allá de lo que pasó con el dólar. Estos son los problemas, o sea, los fondos buitres no son el problema. Está fantástico que Timerman vaya a Suiza, se llene la boca. ¿Ustedes vieron el discurso de Timerman en Suiza? La moción para que se considere una cuestión de falta de derechos humanos la presión de los buitres. Y Timerman decía que culpa de los buitres no se construyen escuelas, no se construyen hospitales. ¿Y qué hospital? ¿Y qué escuela no construyó el kirchnerismo culpa de los buitres? Ahora sobraron los recursos. No, pero sostengamos esto un segundo, Maxi. O sea, es
pura mentira. Ahora, está bien, pero vamos para adelante, digamos, porque si no siempre estamos haciendo leña de la inflación pasada, de lo que ha pasado con el dólar, con la lo que estamos planteando, mirando, lo que estamos planteando, sí, Maxi, son los problemas que le importa a la gente que está mirando. Ahora, mirando para adelante, ¿cómo hace el gobierno? ¿Hay posibilidades, digamos, con estos instrumentos, por ejemplo, para estabilizar y bajar el dólar paralelo, no volver a devaluar como enero? El gobierno dice, el dólar paralelo no existe. Yo estuve el fin de semana en Iguazú, en Puerto Iguazú. Es impresionante la cantidad de paraguayos, estación de servicio de YPF, cola de una cuadra, todas patentes paraguayas cargando nafta en la YPF argentina. ¿Por qué? Porque vienen con el dólar, lo venden a 15 pesitos, les sale muy barato todo. Compran carne en el supermercado, cargan el tanque de nafta. Es decir, ese es el dólar paralelo, el dólar que existe por lo visto. Bueno, ¿cómo hace el gobierno? Digamos, ¿hay posibilidades? ¿Puede bajar con estos instrumentos? Primero tiene que reconocer el problema, digamos. Es muy fácil decir, no, las cuevas, el dólar ilegal y demás. La realidad es que hoy por el dólar bolsa o contado con liquidación, mal llamado fuga, Maxi, yo creo que no hay que llamarlo fuga, porque hay gente que entra y gente que sale, y es un tipo de cambio legal, porque no hay ningún impedimento para que se utilice ese tipo de cambio. Hoy se opera mucho más en el contado con liquidación que en el oficial, donde el único que vende es el Banco Central. Entonces es más relevante incluso para la formación de los precios ese tipo de cambio de contado con liquidación. Yo estaba casi a 15 pesos. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy vas al central y si tenés una importación por más de 100.000 dólares, tenés que ir a la cola y quién sabe si te la dan. Sí. Y mientras tanto, el exportador de afuera te está diciendo pagame, pagame, pagame. Si vos necesitas los insumos para exportar o para abastecer al mercado local, llega un punto donde decís, bueno, no espero más al Banco Central, compro los dólares a través de contado con liquidación y se los giro al exportador. Con lo cual, el exportador está vendiendo a 8,5 y está comprando los insumos a 15. Explícame cuál es la estrategia de desarrollo, de integración al mundo, si al exportador lo castigás con semejante impuesto, ¿no? Ahora, Entonces, ¿eso significa que el gobierno inevitablemente tiene que volver a devaluar o hay alguna posibilidad de que el gobierno salga nuevamente de la trampa en la que entró, por ejemplo, en enero? El gobierno tiene que volver a ser confiable. Si el gobierno fuera confiable, entonces se verían sí los fundamentos de la economía y no tendríamos por qué estar discutiendo estos temas, estaríamos discutiendo otros temas. El que provoca el problema es el gobierno. Ustedes hablan en las caras de Fábregas, Capitanich. Todos estos problemas se resuelven en 6 meses, por decir algo, yo creo que en menos. Una vez que haya un gobierno creíble y que con esa credibilidad avancen las cosas que tiene que avanzar. El problema que tiene hoy Kicillof y Cristina es que nadie le cree. No le cree ni siquiera lo que está a ver. O no fue un ciolista el otro día el que dijo que la inflación era un problema. No lo dijo incluso la mujer de Scioli. Entonces, la mentira de ellos se la creen 2 o 3, si se la creen. Entonces no se puede gobernar un país de espalda a la confianza que tiene el resto de la población. Con confianza estos problemas se resuelven en 2 minutos. ¿Existe chance de que Kicillof efectivamente busque ahora concentrar el poder? Puede ser jefe de gabinete o poner a alguien de su confianza como jefe de gabinete, lo que estamos hablando, ¿no? En ese ajedrez de nombres que estaban circulando y que en enero destrabe el tema fondos buitre, Griesa, consiga financiamiento y la economía del último año del kirchnerismo vuelva a crecer? A ver, 2 cosas. No sería la primera vez que la Presidente premia al responsable de los fracasos, porque Kicillof desde que asumió es un fracaso detrás del otro. Si puede suceder, sí puede suceder. Si después el gobierno hace un nuevo giro y enfrenta la situación y negocia en Nueva York, puede suceder también, como en su momento tuvieron otro giro. Lo que no puede suceder es que estemos todos esperando que termine este mandato para empezar a poner a Argentina en funcionamiento. Esto es lo que tiene que hacer el gobierno. Y yo creo que al gobierno le interesa más llegar con lo justo al año que viene y dejarle una cuestión mucho más difícil para el próximo, que aprovechar la oportunidad que tiene hoy Argentina, que el mundo le quiere prestar, que hay fondos para ingresar, que le podrían hacer mucho más sencillo el final del mandato a Cristina, pero que la consecuencia que tiene eso es que el próximo empezaría mucho mejor. Me parece que es eso lo que pasa. Alfonso Prat-Gay, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Vamos a seguir con la discusión. Ya están Agustín Datelis y Hernán Lacunza en nuestros estudios. Mirá que voy a Capitanich, hablando de el jefe de gabinete que está ahí tambaleando en su puesto, cuando hacía una comparación rara, extraña de Estados Unidos, los fondos buitre, Griesa y una hija violada.
El tema central respecto a la posición de Argentina en defensa de un país soberano es exactamente la misma posición, es que si uno observa que la están violando a una hija que por ser una persona muy grandota no le va a decir absolutamente nada. La verdad es que independientemente del poderío de la fuerza o del país de que se trate, cuando efectivamente afecte en su opinión o acción la soberanía de nuestro país, nosotros tenemos que ser capaces de manifestar con absoluta y plena convicción la defensa de nuestra soberanía, de nuestra dignidad nacional. Ya estamos con Agustín Datelis de la Gran Macro y con Hernán Lacunza, gerente general del Banco Ciudad. Gracias a los dos por venir. Bueno, hoy Griesa declara en desacato al gobierno. Cristina sale muy fuerte a través de la Cancillería a decir que esto es responsabilidad de Estados Unidos. Bueno, la economía argentina está en una situación delicada, si no, un juez municipal no tendría mucha responsabilidad sobre el futuro de nuestra economía. Bueno, ¿cómo se sale? ¿O cuál puede ser el impacto? No es tan así como lo planteás, minimizando que un juez municipal tenga impacto, pareciera que todo está mal hecho de manera tal que un juez tiene impacto. Y permíteme tomar algo que recién escuchaba de Alfonso Pratgay para mostrar lo que quiero decir. Él hablaba del verso del desendeudamiento. Que lo diga Pratgay, digamos que hizo toda su carrera en el JP Morgan y durante la década del 90, cuando el gran negocio del mundo era la emisión de deuda de los países emergentes latinoamericanos que tenían esa bola de nieve de deuda que crecía, no me sorprende porque responde a esos intereses. Pero justamente ese desendeudamiento, que no es ningún verso, que es una realidad, vos lo sabés, que hoy la deuda externa en dólares, hoy en relación al Producto Bruto, es del 8%, inédito por lo bajo, y que genera un montón de beneficios en términos económicos, en sentido de la liberación de partidas de gasto público para poder hacer obra, para poder hacer redistribución y todo un montón de cosas a las que se refería el canciller cuando dice las escuelas, no escuelas. Lo que habla el canciller es de que si hoy Argentina cumple con esa sentencia que es de imposible cumplimiento, tendría que dejar de gastar en otras cuestiones que tienen un interés y un beneficio dentro de la ciudadanía. En ese eje del desendeudamiento está el kit de la cuestión de todo esto. Argentina, en esta política de desendeudamiento y en este modelo de crecimiento basado en el desendeudamiento, porque en las últimas 4 décadas o 5 que vos tomes, vas a encontrar que el único periodo donde la economía creció y la relación de deuda en producto cayó y la deuda en dólares cayó, es en esta década, marca un modelo de crecimiento exitoso que enfrenta intereses concentrados. Enfrenta los intereses de los grandes bancos de inversión, en los que se formó Alfonso Pratgay, entre otros, que siempre encontraron ahí su negocio. Pero además les quita a esos grandes bancos de inversión una herramienta disciplinadora, que es el hecho de marcar la agenda de la política económica argentina desde afuera. ¿Sí? Argentina recuperó en el marco de todo este proceso la soberanía económica. Eso es lo que está hoy en disputa. Entonces, hoy no es que estamos en manos de un juez municipal porque se hicieron mal las cosas. Hoy estamos enfrentando un poder concentrado en los mercados financieros internacionales muy fuerte, porque atrás del juez, el juez en realidad responde a los que están del otro lado. Atrás del juez está el poder de los fondos buitre que financian campañas presidenciales en Estados Unidos, tienen un poder de lobby impresionante y tienen este poder para actuar en la justicia. ¿Y cómo seguimos entonces? Enfrentando a Argentina. Más allá, supongamos que ese es el desafío de la Argentina. Sí. Supongamos que Cristina no negoció con el Club de París, con Repsol, con el CIAL, arreglando toda la agenda que querían todos los mercados financieros para que volviera al mundo. No que querían los mercados financieros. Pero bueno, no importa, ¿cómo seguimos ahora? Bueno, digamos, ¿cómo sigue la historia? En este sentido, Argentina, esta batalla entre el poder concentrado internacional y el gobierno argentino. En este sentido, Argentina venía recorriendo esa agenda porque hay una cuestión estructural de nuestra economía, la restricción externa, que hace que hoy tengamos escasez de divisas y que tengamos necesidad de ingreso de dólares. El año pasado es muy fuerte, vos mostrabas ahí, en vencimientos de deuda, y es muy fuerte en necesidades de importación de energía, entre otras cosas. Entonces, hace falta, y esto es así, ingreso de dólares del exterior. Ahora, en el marco de esto, Argentina no puede ceder frente a estas presiones y asumir esa sentencia, ese fallo que pretende el juez, porque el impacto sería mucho más grave para la economía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pararse firme, defender el interés nacional, que es lo que el país está haciendo, tratar de llevar adelante una negociación a partir de enero, vencida la cláusula Rufo, que implique al 7% de los holdouts y que defienda el interés nacional, no ir y cumplir con la sentencia, y en caso de que los fondos buitre frenen esa situación, porque tienen una intencionalidad en hacerlo, entre otras cosas porque están especulando con un ciclo político, con que van a acordar en algún momento con quien venga y van a acordar
interpretar la sentencia como quieren. Entonces, frente a esa situación, buscar alternativas de financiamiento en el marco también de un esquema geopolítico de cambio que hoy estamos viviendo, con lo cual alianzas bilaterales con China, con India, con algunos países de Asia, o la posibilidad de colocaciones de deuda hacia algunos fondos internacionales a través de jurisdicciones en Europa, en Londres o en París, como implica este cambio, sería la posibilidad de conseguir un financiamiento transitorio mientras se avanzan las reformas estructurales que el país necesita para pasar de este modelo de crecimiento con inclusión que vivimos hasta ahora hacia uno de desarrollo con equidad y mayor industrialización. No, este año sería de estancamiento con inclusión, o de recesión con inclusión. No, de recesión no, este año sería de crecimiento muy bajo, porque vos sabés que en un contexto... crecimiento muy bajo Sí, yo creo que este año vamos a estar creciendo entre 0 y 1. Bueno. Independientemente de la cifra, vos sabés que estamos en un contexto internacional que hace muy difícil crecer a una tasa más alta, con Brasil creciendo casi al 0, principal demandante de nuestra industria, en particular el sector automotriz, con todo lo que eso impacta, y el mundo en recesión, como en el caso de Europa, o creciendo a tasas muy bajas, como en el caso de Estados Unidos, o la mitad de lo que crecían antes de la crisis los países asiáticos como China, es lógico que estés creciendo a un ritmo menor. Además te aparecen tensiones internas y este conflicto que aparece y que además se sobredimensiona y aparecen los especuladores internos que te generan más problemas, como lo que estamos viendo con el dólar paralelo. A ver, Hernán Lacunza. Yo creo que algún día tenemos que preguntarnos, Max y Agustín, ¿por qué el mundo se ensaña con nosotros? Esta teoría de la confabulación, la conspiración internacional, el juez municipal, que además tiene una corte de apelaciones de 13 miembros que también falla en contra, una corte suprema que avala ese fallo. O sea, es un sistema muy bien articulado, fondos buitre que aparentemente tienen una animadversión con la Argentina. ¿Por qué toda esa conspiración, esa confabulación internacional no le hace nada ni a Uruguay, ni a Chile, ni a Brasil, ni a Colombia? Mi turno. Sí, pero acabo de explicar por qué. No, bueno, no entendí entonces. El desendeudamiento es un verso soberano desde el año 2010, no fue un verso hasta el año 2009 más o menos, no casualmente de que empezamos a tener déficit fiscal a partir del año 2010. Y el desendeudamiento, esta situación viene después del blanqueo del cepo, vamos para adelante, a ver, la discusión de cómo cae Argentina la deuda del PBI. Argentina tenía una deuda en default, quita del 70% porque estaba en default, una buena negociación en el 2005, ahí baja del PBI. Después empieza a subir la deuda PBI porque empieza nuevamente distintas, así muestran las estadísticas. La deuda PBI está estancado creciendo ahora desde hace 4 años. Pero Argentina tiene una muy baja deuda PBI porque Argentina en el 2013 estaba en default, no le pagaba a nadie, y en el 2005 decidió empezar a pagar, pero con una quita importante. Y la relación, esa negociación del 70% de quita, que fue una buena negociación de Kirchner y Labaña, no se podría haber hecho si Argentina no hubiese estado en default, si no le pagaba a nadie. Empezó a revertirse a partir del año 2010 y a partir de ahí la relación deuda-PBI cae con acreedores externos, pero empieza a sustituirse por acreedores locales, que son Banco Central y ANSES. ¿Y sabe quiénes son Banco Central y ANSES? No son Docentelequia, no son Fábrega, no es Bocio, somos nosotros Banco Central y ANSES. Nosotros los tenedores de pesos y los futuros jubilados. Son acreedores internos a los cuales estamos, el día que queramos pagar esos compromisos, vamos a tener que licuar la deuda esa del Banco Central con inflación y devaluación, y con las jubilaciones van a cobrar, nosotros los jubilados dentro de 20 años vamos a saber por qué vamos a sufrir las consecuencias del desmanejo del ANSES que se está haciendo. Ahora vamos para adelante. Sí. ¿Cómo puede impactar esta situación donde Argentina tiene una situación de no accede a dólares? En los últimos 2 años pagó 20.000 millones de dólares. Sí, este gobierno ha sido un gran pagador. Obvio. 190.000 millones de dólares durante todo el proceso. Es decir, lo que todos plantean es absurdo. Claramente Cristina no va a caer en default. Cristina va a volver a devaluar como ya devaluó. Bueno, no, eso no es cierto. O no. Yo creo que sería. Sí, devaluó. No, pero vos sos un comunicador, Maxi, además sos economista y sos comunicador y sabés que existe el fenómeno de profecía autocumplida y de los comportamientos, y es peligroso que vos digas va a devaluar. Por eso voy a decir, Cristina va a volver a devaluar o no. Ya devaluó. A ver ¿a dónde vamos? El dólar estaba hace 2 años a 4 y hoy está a 8.50. Es decir, y si llega a estar a 10 a final de su año, pasó a final de su año. Bueno, desinstalemos esa idea. ¿En diciembre del 2015 no va a estar a 10? Del 2015. Si en diciembre del 2015 no está a 10, va a pasar de 4 a 10. Está bien, pero una cosa es un deslizamiento cambiario en el marco de un proceso inflacionario y otra cosa es una devaluación abrupta como la que pareciera que está Eso se llama devaluación. Sí. Cuando el dólar... No, se llama depreciación. Fíjate en Brasil, el dólar está a 2.50 hace 10 años. Fíjate en Chile, el dólar está otra economía. Hace 10 años... Bueno, está bien.
está bien, nosotros tenemos una economía distinta, pero Cristina devaluó. Yo creo que no va a volver a devaluar. Tal vez sí, pero lo que seguro no va a hacer Cristina es caer en default, en cesación de pagos. Eso es lo que todo el mundo dice. Pagó 190.000 millones de dólares. ¿Cómo va a caer en default, en cesación de pagos, por 10.000 que le restan pagar de la reserva del Banco Central? No hay ninguna chance de profecía autocumplida en una economía que es robusta. No es el caso de la economía argentina, donde todo es verosímil. Desde que Fábrega y Capitanil se van, o que desdoblo, devalúo, pierdo... Bueno, ¿cómo sigue la historia? Por nuestra historia económica de largo plazo, no por la reciente. No, en el 2007 también teníamos esa historia económica y la economía era robusta y no había rumor que pudiera voltear en 2007 no esa reserva. Y el problema era que no podíamos parar los dólares que llegaban porque se nos apreciaba la moneda. Así que estamos hablando de dos contextos mundiales completamente diferentes. Está bien, pero por eso este es un país que devaluó fuertemente su moneda. Nuevamente devaluamos nuestra moneda, le hicimos pelota. Es decir, la devaluamos frente al dólar, pero la devaluamos. Pero vos muchas veces te escucho hablar de atraso cambiario y ahora me decís la hicimos pelota. No hicimos pelota. Estaba en 4, estaba en 3, ahora está en 8.50. En el marco de una economía que crece con un proceso inflacionario instalado a tasas altas, tenés que deslizar el tipo de cambio. Pero en 8.50 no le vende a nadie el Banco Central. Pero qué trampa. Es decir, al que se va al exterior se lo vende a 11.30 o 11.50, al que quiere ahorrar se lo vende a 10.20 y al que quiere ir a buscarlo a la calle se lo venden a 15. Hay un impuesto en el medio que según el caso es recuperable, no importa. Y además los importadores sí acceden a ese. Pero mi pregunta es, viendo para adelante, ¿cómo sigue la economía? Ya está, hay cosas que no podemos volver a discutir, si Argentina devaluó o no devaluó. Ya está, fíjate. No, está bien, yo te hablaba del mensaje que dabas hacia adelante. Cuando viene el paraguayo con un dólar de bolsillo y se llena el tanque de nafta en la frontera a 15 pesos el dólar, Argentina súper devaluó nuevamente su moneda. Es decir, el dólar pasó de 4 a 15, eso se llama 300% aumento. No, pará, a 15 no pasó, Maxi. ¿Qué me estás tomando? ¿Un dólar paralelo en un mercado manipulado? Pero no digas a 15, decía 8. Entonces, ¿por qué el paraguayo viene, cambia su dólar a 15 y llena su tanque de nafta? Pero está bien, porque es un comportamiento especulativo en un mercado ilegal, qué sé yo. ¿Por qué viene alguien y compra un gramo de cocaína acá en la esquina? ¿Qué sé yo? No, me comparás el paraguayo que viene y compra la nafta pagando a 15 o el yankee que... ¿Cómo vas a decir no a alguien que logró comprar en el mercado oficial y va y lo vende en el paralelo y gana la diferencia? Bueno, es un mercado ilegal, ¿qué quiere que haga? No me puede decir que pasó de 4 a 15. De los bonos no es ilegal. No, el contado con liquidación es legal. Bueno, ese vale 15. Vale 14,91. 14 es lo mismo, 15. Estamos hablando por 10 centavos, estamos discutiendo. Ese es el que hoy compraban grandes empresas legalmente el dólar en la Argentina, a 15 pesos. Bueno, ¿te puedo contestar? Eso se llama devaluación. Puedo tratar de responder. Ahora, ¿cómo sigue la historia? La economía, el gobierno está entrampado en un dilema cambiario que no quiere reconocer, que no quiere conceder vía precios, o sea, vía devaluación, y no quiere conceder vía cantidades, o sea, vía reservas. Su aspiración a poder sostener este equilibrio precario que hoy tiene, de que las reservas no se le caen, no sube el tipo de cambio, no hacer nada. El costo de no hacer nada lo está viviendo la economía rural, que está cayendo al 9% anual, 2% trimestral en el tercer trimestre de este año. Con lo cual, no hacer nada no es gratis, va a subir el desempleo, ya está arriba de 10 cuando se corrige la mentira del INDEC de la tasa de la gente que quiere trabajar. La recesión está agudizándose rápido, entonces el dilema es nivel de actividad versus atención de los problemas cambiarios. ¿Hay solución? Por supuesto que hay solución. No es tan difícil desde el punto de vista técnico, hace falta diagnóstico, voluntad y pericia. Diagnóstico, reconocer el problema. Voluntad, asumir los costos políticos asociados a eso, arriar todas las banderas del verso que empiezan por el desetamiento y sigue con los fondos buitres. Y tercero, ¿qué puede hacer antes de enero? Bueno, tender un puente, Maxi. Si no te gusta ADEVA, que sea ABA, y si no te gusta ABA, que sean las empresas. Es decir, alguien que te tienda un puente y dar señales. Si vos me decís que Kicillof tendría un plan secreto, yo diría, bueno, que lo empiece a mostrar, porque mientras él lo tiene escondido, el desempleo ya está arriba de 10 y nadie vende nada y nadie invierte nada y baja el consumo y los créditos están estancados. Diría, me parece que ya va siendo hora de dejar de conjeturar si hay un genio escondido en la lámpara mágica, porque ya este equilibrio va a ser cada vez más precario, ¿no? ¿Cuál es la apuesta para no profundizar la recesión, Agustín? La apuesta es la que se está llevando adelante, seguir haciendo política expansiva, estimular la demanda con las herramientas con las que se tiene al alcance de la mano. En el corto plazo se está usando como fuente de financiamiento interna al Banco Central, dada el cierre de la cuenta capital, la posibilidad de recurrir a financiamiento externo a partir de lo que está pasando puntualmente hoy con los fondos buitres, porque Argentina tiene intencionalidad de utilizar la cuenta capital y explotar los beneficios del desendeudamiento, ¿sí? O sea, si transitamos todo este camino, que yo no
comparto, no es ningún verso, al contrario, es uno de los grandes hitos en materia de política económica de los últimos años, poder explotar esa situación de mejora en términos de solvencia argentina para acceder a los mercados internacionales. Por eso se transitaba este camino. Hoy se dilata esto por la situación con los fondos buitres. Bueno, hay que buscar vías alternativas, ¿sí?, de financiamiento, de ingreso de dólares, para poder atravesar esta coyuntura adversa que genera una escasez de divisas. Mientras tanto, seguir con las reformas estructurales, y en pos de mirar hacia adelante, hay que seguir con el modelo de desarrollo que implica seguir industrializando, hacer inversiones fuertes en infraestructura, en energía, para quitarnos de encima esa necesidad de divisas para importar energía, y ese es el camino que se tiene que transitar. Por eso son importantes las divisas, pero a no volverse loco, que no estamos frente a ningún tipo de crisis terminal, y que este camino es el que se va a recorrer y así va a ir transitando los próximos meses. No está dando muchos resultados. Me parece que estamos haciendo chispas en un bosque seco, con el gasto subiendo al 45%, la emisión 179 millones de pesos en año, tratando de bajar la tasa de interés. Y si vos mirás los proyectos legislativos, ley de abastecimiento, penal cambiario, código penal, ley de presupuesto, donde no toman nota del estrés que generó esta política en los últimos 3 años, ¿cómo cuál estrés? El Blue vale 15. La ley de abastecimiento, que pasa a llamarse regulación de las relaciones entre el consumo y la producción, es clave. Vos sos economista, Agustín. Sí, claro tratar de controlar precio y cantidad al mismo tiempo no va a dar resultado nunca, amigo. No tratás, la ley se llama así, pero no tratás de controlar cosas. Es lo que tratás de analizar en las cadenas de valor, la formación de precios a lo largo de la cadena, y apuntar a los sectores concentrados que tienen márgenes altos de rentabilidad para proteger al eslabón más débil, que es el consumidor. Eso hace nada. La penal cambiaria, vos podés trabajar sobre las causas o podés reprimir las consecuencias. Vos podés poner un gendarme en cada metro de la frontera. Va a aumentar el precio. Exacto, va a subir el Blue. Pero no es lo mismo que la ley de abastecimiento. Pero aparte, veámoslo en este sentido, por eso yo decía el tema de la inflación, y bueno, por ahí me sublevaba un poco cuando decían si devolvamos o no devolvamos. La devaluación es la inflación. Es decir, si todos los precios subieron desde el 2007 al 2014 para que 100 pesos en el 2007 hoy valgan 22 pesos, significa que si el dólar no hubiese subido lo que subió, sería lo más barato del mundo y todo el mundo estaría comprando dólares porque todo el resto le subió. Eso es lo que te decía, tiene que ir acompañando el proceso inflacionario. Ahora, ¿cómo hacemos para frenar ese proceso inflacionario? Hay que ir haciéndolo bajar gradualmente. Si uno tiene la visión más ortodoxa que tiene Hernán o algunos economistas, eso lo haces desde su punto de vista con recorte del gasto, recorte de la emisión monetaria y enfriamiento de la economía. Como eso tiene la contracara de que genera desempleo, los canales que tenés que tomar son alternativos y no esos. ¿Cuáles son los canales alternativos? Trabajar sobre la puja distributiva, aparece el tema de la ley de abastecimiento, estudiar la formación de precios a lo largo de las cadenas de valor. Lo que vos querés que diga, sí, yo no hablé de recorte de gasto, yo dije, no podemos gastar todo el tiempo más de lo que ingresa. Hace 5 años que venimos financiándonos con el Banco Central. El presupuesto 2015 dice que voy a gastar 12.000 millones más de dólares de reserva para pagar mi exceso de gasto en dólares, y voy a usar el Banco Central para emitir todo lo que haga falta. Les agradezco. Ese no va a ser el camino. Les agradezco a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando una tanda y cuando volvamos vamos a hablar un poquito de la guerra de encuestas. Sé que ya está dando vuelta qué está pasando con los principales referentes políticos en la carrera al 2015. Ya volvemos. Hoy en su tinta presente en la Argentina, el Festival Monstra de Lisboa, la mejor animación del mundo para todas las edades, del 9 al 12 de octubre en el Malva. No deje de faltar. Monstra. Invita a Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. Varonil viste a Maxi Montenegro, Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar.
o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Carrefour presenta el cumple del año. Les cuento algo, pero de esto, mozzarella. Estaba con mi amigo, que es medio rayado. Tipo cuartirolo de la mañana me dice, llama al mozo. ¡Cremoso! Buenas noches, ¿ya probó Lone? No, gracias, estoy hecho un sardo. Este martes, en la Feria de Frescos, 30% en cheques Carrefour para tu próxima compra en quesos, fiambres y roticería. Además, todos los días, todas las semanas, las mejores promos en productos frescos. Vení al Cumple Carrefour, un show de ofertas todos los días. Saber elegir. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Seguimos en Plan M, ya estamos con Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, y Federico González, director de Federico González y Cecilia Valladares, consultores. Gracias por venir a los dos. Gracias. A ver, Mariel, Federico González, hay diferencias grandes en las encuestas. Algunas muestran arriba a Massa, otros muestran arriba a Scioli. ¿Qué está pasando? ¿Hay una guerra de encuestas? Digamos, cada uno está revoleando sus encuestas. Nos enteramos recién que estamos en guerra. Que hay guerra. Entre sí. marplatenses no nos vamos a pelear. La verdad, yo no sé, no he visto por ahí todas. Bueno, me parece que la tuya está arriba ahí Scioli. está la mía. Sí, la mía, digamos, muestra prácticamente un triple empate, ¿no? Me parece que, a ver, creo que el escenario lo que muestra hoy es que no hay liderazgos claros, ni en el oficialismo ni en la oposición. Y estos son los resultados, ¿no? Es decir, hoy vemos un escenario que está totalmente fragmentado. Si miramos la evolución, el voto de Scioli es el voto más estable, digamos que ni sube ni baja, que viene así de los últimos 5 meses, diría yo. El voto de Macri es el que viene subiendo, que estaba para nuestros números estaba en 13 puntos en marzo y hoy está en 23, y eso viene en detrimento un poco del voto de Massa y del voto de UNEN, que baja un poco en función de que, a ver, de alguna manera Scioli, más allá de que sea el candidato oficialista o no, es el que la gente ve, o por lo menos el que nosotros medimos como candidato de Frente para la Victoria, porque en la interna, digamos, gana cómodamente. El resto pertenece al voto de la oposición, y ese voto de la oposición está fragmentado. ¿A quién hoy la gente ve más claramente como opositor? Bueno, en principio parecería a Macri, porque es el que más va subiendo, ¿no? Pero hoy es un voto, fíjate que tenemos casi 10 puntos entre el primero y el último, y menos de un punto de diferencia entre los 3 primeros, con lo cual esto muestra un escenario muy fragmentado donde no hay liderazgos claros, ¿no? La gente está un poco eligiendo y viendo qué es lo que pasa. Falta mucho tiempo todavía, y vos sabés que la economía es un factor clave. Sí. Esto recién empieza, pero bueno, uno va mirando las evoluciones, ¿no? Tampoco sabemos si en definitiva va a aparecer algún candidato. Nosotros, por ejemplo, medimos a Scioli de candidato porque es el que está más arriba en la interna. Medimos distintos candidatos de UNEN porque la interna de UNEN también está mucho más parejo. Es difícil que se instale un candidato apenas 11 meses hasta agosto muy difícil. Del año que viene, es difícil. No, lo único que uno no sabe es si pueden generarse alianzas o no, qué va a pasar con el candidato del Frente para la Victoria, ¿no? Claro. Uno hasta último, a ver, el kirchnerismo siempre ha sido muy creativo, entonces hasta último cómo van a solucionar el tema de su interna. Bueno, Federico González lo muestra a Massa, que es algo que viene mostrando hace rato, como muestran también otras encuestas, y por una diferencia de 4 o 5 puntos, ¿no? De 4 puntos, de 4 puntos y pico respecto a Scioli, y después más rezagado Macri. Sí, está bien. Bueno, retomando lo que dijiste al principio, yo creo que más que una guerra es una pequeña batalla, y por supuesto hay similitudes y diferencias, y hay que marcar dónde estaba la diferencia. Bueno, creo que es bastante gráfico, ¿no? La diferencia por ahí está en el orden y en la magnitud entre el primero y el segundo. Pero si vos mirás ese patrón general, yo creo que está claro que hay 3 candidatos que están parejos. Hay uno que está un poco más rezagado, que es el UNEN, con 13,2, en nuestro caso Cobos. Y bueno, y sí, hay una ventaja
Yo diría considerable a favor de Massa, pero obviamente no es suficiente. Y lo que sí coincido con Mariel es que todavía se están solidificando las candidaturas. No hay ninguna que sea claramente una que se va a dejar y va a dejar al resto en un segundo plano. Creo que en términos generales el escenario está parejo, pero el hecho de decir que está parejo no quita decir que para nosotros hay una pequeña diferencia a favor de Massa, que la venimos viendo desde hace Ustedes la marcan desde el principio, digamos, esta diferencia en favor de Massa. ¿Sí también perciben el crecimiento de Macri? También sí percibimos el crecimiento de Macri, pero desde hace 2 meses no lo dejamos de percibir. Nosotros teníamos a Macri con 15 puntos, 16 a principio de año, después saltó 17, 19, 20, 21, 22, lo tenemos 22,6 y 22, lo teníamos 23 hace 2 meses, que fue cuando yo diría que su candidatura hizo eclosión y hizo a tener un muy buen caudal de voto en el interior del país. Y después, bueno, se estancó como en todos, estancados en el número en que está. O sea, ese patrón, por ejemplo, nosotros la Massa lo tuvimos casi todo el año alrededor de 28, a Scioli lo tuvimos en un momento 26, y bueno, más o menos se están moviendo, pero indudablemente, ya yendo más allá de los números, creo que no hay ningún candidato que en este momento sea el que entusiasma mayoritariamente a la ciudadanía y haga una diferencia. Bueno, hay que ver, eso puede pasar o no. Hay que ver. Mariel Fornoni, ¿cómo se define, digamos, esto? Porque claro, es clave ver primero qué va a pasar en el oficialismo y también cómo se van a definir la contienda política. Si el eje ordenador va a ser kirchnerismo, antikirchnerismo. Bueno, un poco el eje ordenador, digamos, esto es un plebiscito, siempre una elección ejecutiva entre continuidad y cambio, ¿no? Y de alguna manera hoy hay mucha gente que plantea que quisiera continuidad con algunos cambios, pero también hay un movimiento grande del cambio. El tema es qué candidatos representan el cambio y qué candidatos representan un poco la continuidad, pero siempre el eje es ese. Y fundamentalmente, ¿en qué se basa? En el tema de la economía. Por eso decíamos, la confianza en la economía es clave. Hoy estaban hablando recién del tema del rumbo del gobierno en un futuro y demás, y la verdad que cuando uno mide la confianza, por ejemplo, que la gente tiene sobre cómo está llevando adelante la economía Kicillof, nosotros tenemos que el 67% de la gente no tiene confianza en cómo se está llevando adelante la economía. Eso es un factor clave, porque en definitiva, a ver, nosotros estamos terminando un periodo de 12 años prácticamente de kirchnerismo, ¿no? ¿Qué está eligiendo la gente? Y en un reduccionismo absoluto, ¿no? Pero la gente elige el que le va a cuidar el trabajo y el bolsillo los próximos 4 años. Entonces, en definitiva, siempre termina siendo un plebiscito, una cuestión de continuidad o cambio y de confianza. A ver, respecto a eso, ¿no? Uno veía que, no me acuerdo en qué encuesta había visto que muchos de los votantes de Scioli consideraban bien a Kicillof, o por lo menos tenían una consideración respecto a que la política económica está bien encaminada, lo cual sorprendía, digamos, ¿no? Entonces uno tendría a pensar que gran parte de esos votantes de Scioli, evidentemente, son kirchneristas. Yo creo, perdón, que hay que tener claro qué significan votantes de Scioli. Porque si hoy preguntas, pones un escenario con Scioli, la gente que dice que vota a Scioli es la misma que en un escenario donde pones a Kicillof te dice que votaría a Kicillof. Entonces, ¿de quién son los votos? ¿De Scioli o de Kicillof? Por ahí de ninguno, sino del Frente para la Victoria. Entonces, de ese punto, nosotros hemos testeado, ahora ya lo dejamos de hacer, pero hemos testeado escenarios con Scioli, con Randazzo y con Kicillof. Y los resultados, te digo que eran bastante parecidos. Randazzo era muy parecido a Scioli. Ese núcleo duro del 25% del kirchnerismo. Sí, exactamente. Scioli por ahí tenía, Kicillof un poco menos, pero son todos votos enclaustrados en la categoría Frente para la Victoria. Y yo creo que esa es la gran diferencia que tiene Scioli hoy respecto al Scioli histórico o al Scioli, digamos, al mejor Scioli. Que iba más un voto independiente. Era un candidato transversal que andaba también entre el kirchnerismo como en la oposición y hoy quedó enclaustrado dentro del kirchnerismo
a partir de su decisión del año pasado de no competir, ¿no? Mario Forlani. Sí, yo, bueno, no comparto el hecho de que los votantes de Scioli, o sea, es cierto que tiene más afinidad y que si uno mira cuántos votantes de Macri o potenciales votantes de Macri aprueban Kicillof y cuántos de Scioli, por supuesto que es más alto, pero Kicillof en un escenario en el Frente para la Victoria no saca los 25 puntos de Scioli, saca 8 o 9 puntos, ¿no? Por lo menos en nuestras mediciones. De todas maneras, es cierto que tiene un voto más afín y por eso también es cierto que tal vez es el voto más estable, que es el del peronismo y Frente para la Victoria. El otro espacio, el del cambio, está fragmentado en los votantes de Macri, los votantes de Massa y los votantes de UNEN, ¿no? Estuvo Scioli el viernes con Kicillof en La Plata, Diego, con algún tema de obras ahí por el tema de los arroyos en La Plata, en la autopista Buenos Aires-La Plata. Sí, sorprendió un poco, quizá tiene que ver con esto, pero sorprendió porque se pensaba que eran electorados distintos, votantes distintos, a foto del ministro de Economía que fue a La Plata a acompañarlo a Scioli. Estuvieron recorriendo obras de saneamiento, el arroyo El Gato, algunas que tenían que ver con las inundaciones del año pasado, y por otro lado también estuvieron en la autopista Buenos Aires-La Plata. No hubo mucha declaración, pero fue más que nada una foto, que es la forma de comunicar que tiene Scioli. Hay quienes dicen que fue por poner un poquito paños fríos con el tema de que en el sciolismo habían salido a recalcar el tema de la inflación, que es innegable, ¿no? Pero fue críticas a la política económica por a La Plata. Fue algo que sorprendió también, que el ministro haya ido a visitarlo a Scioli y no al revés. ¿Le conviene a Scioli hacer campaña con funcionarios del oficialismo? Uno también se pregunta si Kicillof fue a llevarle el casco, a decirle, nos ponemos el casco juntos, que se vienen tiempos difíciles, Daniel. A ver, los funcionarios, digamos, del entorno del núcleo kirchnerista más duro tienen una imagen negativa altísima. Kapitanich, Kicillof, Burú, claro. ¿Sí? El resto, bueno, si uno mira, por ejemplo, cómo hoy se distribuye el voto en la interna del Frente para la Victoria, el 50% es de Scioli y el 20% es de Randazzo. Y son dos candidatos que no son del núcleo duro kirchnerista. Por eso digo, bueno, una cosa es el núcleo duro kirchnerista y otra cosa el peronismo y el Frente para la Victoria, que está contenido en ese espacio, ¿no? Yo te diría que el Scioli del Frente para la Victoria es el menos victorioso. Entonces, desde ese punto de vista, creo que esa foto le resta. ¿Por qué? Porque en el fondo hay mucha gente que no es kirchnerista que sigue esperando el gesto definitivo de Scioli. El gesto definitivo de Scioli es que un día se plante y diga soy yo y todo lo demás es secundario. Eso es lo que Scioli no va a hacer. Entonces la medida en que haga esto, también, ¿no? La medida en que haga esto es la prueba de bueno, no podemos esperar otra cosa que lo que vino siendo hasta este momento, que es que siempre amaga, pero finalmente termina siendo un fiel soldado cristinista. Les agradezco, gracias Mariel, gracias Federico González. Vamos volando a la tanda y ya volvemos, no te vayas. Calzado de seguridad ATT, zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. Para mañana traigan lo más suave que encuentren. Con Elite, la suavidad está siempre en tu vida. Elite, máxima suavidad. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. Sí, me encanta. A ver.
¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. Seguí mi consejo, compará y pasate a Telecentro. Televisión digital más internet 10 megas más telefonía más Wi-Fi por solo 434 pesos final por mes. Y en primavera, Telecentro te regala 200 pesos de bonificación para que elijas el triple pack que quieras. Y por 3 meses te damos gratis el pack HD con 31 señales, más HBO Max digital más Movie City Pack más Telecentro Play, con más de 5.000 títulos gratis a tu elección. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. De la noche en punto, estamos despidiéndonos. Quédense en Canal 26. Ya llega Roberto García con La Mirada. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chao, pásenla bien.